Bueno, estamos hablando del milenio, el amilenialismo, que enseña que no hay un milenio literal, un gobierno literal de Jesús sobre la tierra. Los argumentos a favor de esta postura incluyen el hecho que el libro de Apocalipsis, que menciona el milenio, los 1000 años del reino de Cristo, es un libro que contiene mucho simbolismo. Entonces toman esto como parte del simbolismo del libro de Apocalipsis. Otra razón es que creen que con la venida de la iglesia las promesas hechas a Israel se cumplen en la iglesia y ya no hay un futuro literal para Israel. Los puntos fuertes que podríamos decir sobre el amilenarismo es cuando lo comparamos con la literatura del Segundo Templo, que encontramos diversas fuentes donde se pone o se describe un reino terreno e histórico y un reino después donde vendrá el juicio final y el reino de Dios que viene después de ese reino terreno. Por ejemplo, tenemos a Segunda de Enoc, donde describe un reino terrestre más o menos de 1000 años, pero también tenemos la Cuarta de Esdras, esta carta, donde este reino terreno es marcado por 400 años. Incluso literatura rabínica posterior también menciona este reino mesiánico en la tierra, repito, y hay distintas formas de calcularlo, hay de 40, 60, 70 años, 1000, 2000, incluso de 365,000. Entonces, este amplio número para calcular el reino milenial nos da una pauta o nos puede sugerir de que sea una interpretación simbólica que refleje el reino, que refleje que Dios va a triunfar sobre las fuerzas del mal. Ese sería el punto más fuerte. Y lo otro es que podremos ver que en la narración del capítulo 12 al 20, donde está toda esa narrativa del triunfo de Dios, o donde se predice el triunfo de Dios, pues es altamente simbólico. Esos serían dos puntos fuertes que yo creo que podemos hablar sobre el amilenarismo. Los puntos débiles del amilenialismo, podríamos mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, los amilenialistas proponen que esa fue la escatología de los reformadores y por tanto, si uno pretende ser un reformado, entonces debe seguir la escatología de los reformadores, que ellos decían, siguiendo a Agustín, que debía uno interpretar la Biblia como un amilenial. Por otro lado, también debemos decir que esto necesariamente no debe ser así, porque finalmente cada creyente debe ir a la Biblia y no a la Reforma para poder sustentar, en este caso, sus puntos escatológicos. Por otro lado, otro de los puntos débiles del amilenialismo podríamos decir que tiene que ver con que ellos proponen que el milenio comenzó con la muerte de Jesús en la cruz. Y entonces ellos dicen que en ese momento, cuando Cristo murió en la cruz, Satanás fue atado. Pero pasajes como 2 Corintios 4, versículo 4 nos dice que el Dios de este siglo es el que está cegando el entendimiento de los incrédulos. De manera que podemos ver a Satanás y a sus huestes activos hoy día y no podríamos decir que Satanás esté atado en la actualidad. Otro de los puntos débiles que encontramos es que los mismos discípulos del Señor Jesucristo, ellos estaban interesados en cuándo el Señor establecería su reino milenial. Por lo menos en Hechos capítulo 1, versículo 6 dice: entonces los que habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si notamos aquí, el Señor Jesucristo nunca les dijo que no existía un reino milenial futuro. Más bien les dijo, ustedes tienen una misión que cumplir. Vayan y prediquen el Evangelio, vayan y cumplan la gran comisión. De hecho, más adelantito, versículo 8, les va a decir que ellos deben predicar a los de Jerusalén, a los de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero Jesús sí les dice,
se instaurará el reino, pero eso será en un tiempo futuro. Al menos eso es lo que se deja ver en este pasaje de Hechos capítulo 1. Así es que podríamos decir que esto también es una debilidad en la interpretación amilenialista del milenio precisamente. Y quizá uno de los puntos más fuertes en cuanto a la debilidad del amilenialismo tiene que ver con esa doble hermenéutica que ellos manejan. Ellos dicen que los pasajes no proféticos y la profecía ya cumplida debe interpretarse literalmente, es decir, normalmente. Pero aquellos pasajes proféticos que no han sido cumplidos, ellos dicen que deben interpretarse alegóricamente, es decir, espiritualmente. Eso es lo que proponen los amilenialistas. En ese sentido, entonces, creo yo que este es uno de los puntos más débiles del amilenialismo, porque no podemos manejar esa doble hermenéutica. Dentro de los puntos débiles que tenemos del amilenarismo serían los siguientes. Yo creo que podríamos decir tres. Uno es que si vemos la narrativa del capítulo 12 al 20 desde una perspectiva interna, viendo cómo juegan los elementos desde la narración, pues el amilenarismo rompería esa interpretación narrativa que se sacrificaría bastante. Otro punto es que aunque el relato sea altamente simbólico, también hay verdades literales. Por ejemplo, el retorno de Jesús o la resurrección de los muertos. Por lo tanto, no todo elemento es simbólico. Otro es que la expectativa mesiánica de este reino terreno es en esta tierra y no es simbólico o figurado como se dice a menudo. Estos son los puntos débiles, pero también tenemos puntos fuertes en los que hay que evaluar, meditar y sacar nuestras propias conclusiones. Al llegar al capítulo 20, los hermanos premilenaristas encuentran ahí una descripción de un milenio de 1000 años, un reino terrenal. Y eso es producto, en parte, de leer Apocalipsis de una forma lineal, secuencial. Los hermanos amilenaristas, en cambio, emplean una manera de interpretar el libro de Apocalipsis que es un poco diferente. Básicamente la idea es que la organización del libro de Apocalipsis no es secuencial, no es lineal, sino que es cíclico. Entonces la idea que se tiene es que el libro de Apocalipsis está presentando la misma escena varias veces desde diferentes perspectivas. Los amilenaristas enfatizan mucho que el reino no es algo futuro, no se limita a un milenio, un reino de 1000 años sobre la tierra, sino que el reino ya es una realidad presente. Y cuando ellos piensan en el todavía no, están ya pensando en el estado eterno del nuevo cielo y de la nueva tierra. Básicamente eso es la idea. Cuando pensamos en los diferentes grupos cristianos, hay que hacer una distinción entre los no negociables de la fe y las cosas que son secundarias. Y lo que los hermanos amilenaristas tienen en común con todos los cristianos que creen en la segunda venida de Jesús. Ellos creen que habrá un juicio, ellos creen en el nuevo cielo y la nueva tierra, creen que el reino de Dios es una realidad, pero hay diferencias de opinión con otros hermanos sobre cuestiones secundarias, sobre exactamente en qué momento y cómo entender esos detalles, los pormenores del cuadro profético. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.